Es un tema que algunos médicos generales les han dicho, o de repente a través de todas sus reflexiones han visto en algunas personas. ¿Ah? Pero antes de hablar de vértigo, tenemos que saber cuál es su antítesis, o sea, su anteparte. ¿Pueden apagar un poquito la luz, por favor? No mucha molestia. Ya. Nosotros, para poder tratar una patología, debemos de conocer la fisiología. Y la fisiología es el equilibrio. Entonces, el equilibrio es algo reflejo. Definitivamente, nadie piensa estar en equilibrio. Es algo reflejo. Este reflejo está relacionado ¿con quién? Con la postura respecto a la gravedad. Pero esta postura con respecto a la gravedad tiene que estar tanto en estática como en dinámica. ¿Qué significa esto? Yo tengo que mantener un equilibrio cuando estoy de pie, sin moverme, o cuando estoy echado sin moverme, y tengo que mantener un equilibrio cuando yo estoy caminando, cuando yo me movilizo, o cuando movilizo mi cabeza, cuando movilizo los brazos, o me agacho, etc., cuando hay movimiento. Y eso es muy importante porque más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de vértigo que hay. Entonces, mientras nosotros mantengamos una postura que va acorde a la gravedad, estamos en equilibrio. Cuando eso se altera, aunque sea mínimamente, estamos hablando de un síndrome vertiginoso. O sea, una alteración del equilibrio de la postura. Siguiente. Entonces, el equilibrio es sentirse bien, correcto, como dice acá, y estar estable. De tal manera que también hay un componente psíquico en el equilibrio. Más adelante vamos a ver que existe el vértigo psicógeno. También existe el vértigo psicógeno. Siguiente. Avanzamos. Nosotros, como la bailarina de ballet que está ahí, tenemos diferentes estructuras o diferentes niveles que nos hacen mantener el equilibrio. Por ejemplo, la vista. Una persona que tiene un déficit visual, por ejemplo, un ciego, no se va para un costado, para la izquierda, para la derecha, ¿no es cierto? Por eso tiene un palito que es el que lo guía, el bastón. Una persona que tiene problemas oculares, llámese oculares, ¿puedes tapar ese plato de comida, por favor? Si no es mucha molestia. Porque es mala educación cuando uno está hablando que estén comiendo. No te preocupes. Pueden tomar agua, pero no comer, por favor. Gracias. Si yo tengo problemas de fijación de la mirada, también voy a tener problemas de equilibrio. Entonces ya tenemos los ojos. Segundo, los canales semicirculares que están dentro del oído forman parte del equilibrio. Tercero, el aparato locomotor, las piernas. Si yo tengo déficit motor en una pierna, en la otra pierna, voy a tener problemas de equilibrio. Siguiente. Todos ellos, ¿qué hacen? Mandan la información ¿a dónde? Al cerebro. O sea, si yo tengo un problema cerebral, también voy a tener vértigo. Entonces, son varios niveles en los cuales yo voy a tener vértigo. ¿Y por qué es importante saber los niveles? Porque yo puedo hablar de vértigos periféricos y vértigo central. Entonces, tener un paciente o recibir un paciente cuando esté en el SERUM o donde sea, o como médico general, que viene por mareos o vértigos, es bien difícil hacer el diagnóstico, por no decir imposible. La mayoría de ustedes han escuchado la palabra laberintitis. No, te digo, es laberintitis. Y la laberintitis es una infección del laberinto. O sea, no le están diciendo nada al paciente. Lo están diagnosticando a su libre albedrío o de acuerdo a lo que han escuchado. Pues ni siquiera saben por qué lo están diagnosticando de esa manera. Siguiente. Ponga ahora lo que es el síndrome vertiginoso. Vamos a cortar un poco esta parte. Entonces,
Nosotros vemos, como repito, el equilibrio, aparato visual, sistema vestibular, sensibilidad profunda musculoesquelética y manda la información a los centros encefálicos, al núcleo vestibular y la sustancia reticular. Quiere decir que yo puedo tener alteraciones a este nivel y a este nivel. Siguiente. Siguiente. ¿Qué cosa es lo que me compete a mí como otorrino, que yo tengo que dominar? Lógicamente, yo como otorrino tengo que ver los vértigos periféricos. Si tengo un vértigo central, lo mando al neurólogo o al neurocirujano. Entonces, ¿pero qué tengo que saber yo por mi especialidad? Los canales semicirculares, el anterior, el lateral y el posterior. Esos canales semicirculares me van a dar el equilibrio, ¿no?, de la aceleración horizontal, la posición de la cabeza por el utrículo, el sáculo, la aceleración vertical y la vía vestibular, las condiciones aferentes y eferentes. Quiere decir que acá, en el utrículo y el sáculo, yo tengo todo lo que es posición. Hay gente que dice, doctor, cuando yo me agacho a amarrarme los zapatos, siento mareos. Cuando yo me levanto bruscamente a apagar el televisor, me mareo. Cuando yo giro mi cabeza a la izquierda, me mareo. O pacientes que dicen, doctor, siento un dolor de cabeza y me mareo. Entonces estoy viendo acá la vía vestibular, ¿no?, el octavo palo, los núcleos vestibulares, el sáculo y el utrículo. O pacientes que dicen, doctor, mientras yo esté estático no me mareo, pero cuando camino me mareo. Siguiente. Estos son los canales semicirculares, ¿correcto? Esta es la zámpula, y esta es la cóclea, íntimamente ligados a qué es audición y a qué es equilibrio. Siguiente. Siguiente. Entonces el vértigo es vertere, dar vueltas, sensación de movimiento de rotación objetivo. Esta diapositiva es un poco antigua, entonces esto debe estar ya por lo menos en un 20% a 25%, que ha aumentado la cantidad de pacientes con vértigo. Siguiente. ¿Qué hacemos cuando nosotros vemos entrar a un paciente que se sienta y dice, doctor, tengo mareos? ¿Qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es ver qué tipo de mareo tiene. Y eso no se ve examinando, sino conversando. Por eso la historia clínica es bien importante en los diagnósticos, no solamente en mi especialidad, sino en cualquier especialidad. Un buen interrogatorio me da el 80% del diagnóstico. Entonces, hay un vértigo paroxístico, que es un ataque brusco e intenso. Bruscamente empezó. Señor, usted, no, doctor, yo he estado bien, y bruscamente empecé a tener mareos. A veces se acompaña de náuseas y vómitos. ¿Y qué cosa me quiere decir esto? De que no necesariamente el que tiene náuseas y vómitos está peor que el que no las tiene. No es así, saquen esa idea de la cabeza. Duración de este vértigo paroxístico de 30 minutos a 2 horas aproximadamente. ¿Correcto? El paciente dice, doctor, me vino bruscamente, me duró 2 horas, pasaron las 2 horas y ya estoy bien ya. Han pasado 2 días y estoy perfecto, pero me llama la atención ese tipo de mareo que he tenido en forma brusca. Normalmente este es de origen otológico periférico. Eso vamos a ver más adelante. Lo que pasa es que es su primera clase, pues todavía no están muy centrados en el tema. Siguiente. Después tenemos un vértigo transitorio. Este vértigo transitorio dura pocos segundos a 1 minuto, cortísimo. Segundo no más dura. No se suele acompañar de náuseas y vómitos. Suele provocarse por cambios de postura. ¿Qué cosa quiere decir eso? Son pacientes que, por ejemplo, están echados en su cama, se levantan bruscamente y tienen mareos. O como le dije hace un rato, el paciente... Ese es el problema cuando llegan tarde. O también el paciente dice que está manejando, giró bruscamente para voltearle a la izquierda y comenzó a sentir mareos. O sea, es un vértigo postural, a los cambios de posiciones. Este vértigo puede ser o no de origen otológico periférico, puede ser un vértigo central también, algo cerebral. Siguiente. Y después tenemos el vértigo continuo. Es un vértigo que hay pacientes, doctor, hace más de 2 años que estoy con mareos. 2 años. Generalmente, no digo que sea la regla, este vértigo puede ser de origen central, cuando el vértigo es continuo. Pero cada uno de estos no se puede diagnosticar conversando con el paciente. Ah, señor, usted tiene un vértigo paroxístico, se lo toma Maquiavelo, tome esto nada más, listo. No es así, no es tan sencillo. Siguiente. De acuerdo a esto, vamos a ver primero lo que son el vértigo central.
Como dije al comienzo, el vértigo central, localización, corteza cerebral, cerebelo y tronco cerebral. Yo puedo tener patologías a este nivel que me da vértigo central. Siguiente. ¿Cuál es la característica de este vértigo central? Que no es paroxístico. Hace un ratito dije que el paroxístico era de 30 minutos a 2 horas. Este no es de 30 minutos a 2 horas. O sea, no es paroxístico. Segundo lugar, habitualmente se acompaña de ruidos en los oídos, acúfenos, e hipoacusia. La hipoacusia es la disminución de la audición. Hipoacusia. Tiene náuseas y vómitos, a veces no presenta, a veces sí. Siguiente. Pero ¿qué cosa es lo que me va a llamar la atención cuando este vértigo es central y yo tengo que parar la oreja? Y decir, caramba, este cuadro sí puede ir al neurocirujano. Cuando el paciente, a pesar de que tiene vértigos, también estos vértigos están acompañados de... Pobrecita, está soñando. Anda a lavarte la cara. Date una lavita de cara. No, para que te refresque. Y después entra. Estás mal de las salidas, después te da sueño. ¿Y qué has tomado? Cetericina. Estás mal de las salidas, tomas cetericina. Pues no te vas a curar nunca así. Pues lo que había, o sea, si hay veneno te lo tomas. Cetericina te da sueño, ¿qué digo? Entonces, vemos que en este tipo de vértigo hay lesión de pares craneales. El paciente puede presentar parálisis facial, pérdida de la fuerza, lesión de vías. Cuando ustedes vean un paciente que tiene vértigo y aparte dice, señor, disculpe, ¿alguna otra molestia? Uno siente que se me adormecen las piernas, se me adormece el brazo, o de repente tengo dificultad para pasar. Hay que pensar que ese paciente podría tener un vértigo central. Siguiente. ¿Cuáles son las causas de este vértigo central? Por ejemplo, problema a nivel de vértebro basilar, acá atrás. Segundo, paciente que toma alcohol, drogas. No hay aire acondicionado, ¿no? ¿Se puede poner más rápido eso? No sé. Vamos a saunear acá. Estoy sudando. Después sale volante, ¿sabes? Y lo de carpita volante. Entonces, pacientes, por ejemplo, que ingiere drogas, alcohol, anticonvulsivantes, pacientes con esclerosis múltiple, tumores del tronco cerebral y cerebelo, abscesos, encefalitis, meningitis y problemas traumáticos. Toda esta diversidad de etiología nos puede dar un vértigo central. Toda esta diversidad. Después vamos a ver qué cosa hay que hacer para poder diagnosticarlo. Siguiente. La contraparte de este vértigo central es el vértigo periférico. Estos son los tipos de vértigo periférico. Primero tenemos la enfermedad de Meniere. ¿Sí? La enfermedad de Meniere es una enfermedad que se llama también hidroceles endolinfático o hipertensión endolinfática. Acuérdense por anatomía que el caracol, que los canales semicirculares tienen endolinfa y tienen la perilinfa, y eso se hincha, se llena. Eso se llama la hipertensión endolinfática. ¿Y esto qué cosa produce? Alteración en la producción o reabsorción de la endolinfa. Todo se altera. Acuérdense que es un circuito cerrado. ¿Cuál es la característica de la enfermedad de Meniere? Esta tríada. Si no es esta tríada, no es Meniere. Es acúfenos, hipoacusia y vértigo. Acúfenos son ruidos en los oídos, hipoacusia, disminución de la audición, y el vértigo. Y el vértigo es paroxístico. Quiere decir que dura de 30 minutos a 2 horas. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con vértigo? Hay que hacer estas pruebas. Sí o sí. Si no, el diagnóstico no vale nada. Yo he tenido pacientes que ya me dicen, doctor, estoy con vértigo. Ah, ya, bueno, señor, ¿y quién lo manda? No, me han examinado y me han dicho que tengo la laberintitis. Le han hecho alguna prueba. No solamente me vieron los oídos, el médico general me dijo que es una laberintitis. Que por eso me manda acá para que me dé tratamiento de laberintitis. Es el diagnóstico que me han dicho. ¿Qué cosa hay que hacer? Explorar. El paciente de Meniere es un paciente que viene agarrándose de las paredes porque se cae. Un paciente que todo se le viene encima. Entonces tiene
un nistagmus. El nistagmus es el movimiento ocular en su crisis aguda, cuando el paciente está con el síndrome de vertiginoso. Ustedes examinan el oído, como van a hacer ahora cuando vayan a las prácticas, porque le van a enseñar, examinan el oído y es un oído normal. ¿Qué cosa significa oído normal? Cuando uno examina un oído, ve el conducto, es como un tubo, ¿no es cierto? Y hay que ver el tímpano. Es un tímpano normal, no está congestionado, no hay perforación timpánica, el tímpano no está rojo, no está bombado. Es un tímpano que tiene un triángulo luminoso que brilla, o sea, está perfecto el tímpano. No está retraído, nada, ninguna alteración. La hipoacusia neurosensorial del oído afectado. Cuando vayan a hacer sus prácticas van a ver que existen dos tipos de pérdida auditiva, perdón, tres tipos: conductiva, neurosensorial y mixta. En este caso, el paciente tiene neurosensorial del oído afectado. El paciente dice: doctor, tengo mareos y tengo pérdida auditiva del lado derecho. Esa pérdida auditiva del lado derecho tiene que ser neurosensorial. ¿Qué significa eso? La hipoacusia neurosensorial es cuando el nervio está dañado. ¿Nunca han visto esas personas, por ejemplo, que trabajan en los aeropuertos que se ponen protectores? ¿Por qué? Porque están recibiendo trauma acústico, ¿correcto? Porque la cantidad de decibeles que reciben es brutal. Entonces, esas personas tienen que hacerse controles periódicos de audición. ¿Por qué? Porque si nosotros no le hacemos controles de audición, ese nervio se está dañando. Cuando ustedes van a una fiesta y se paran junto al parlante, ustedes no salen y sienten el... Ese es un trauma acústico. El nervio está inflamado de tanta bulla. El oído es un aparato que tiene cierto límite, cierto umbral. Así como nosotros tenemos un umbral de dolor, hay un umbral de sonido que es diferente entre cada uno de nosotros. Si nosotros excedemos eso durante periodos prolongados, que vamos a ocasionar que el paciente, cuando sale de ese trabajo, por ejemplo, si él trabaja en una discoteca y no usa protectores, trabaja 10 años. A los 10 años dice: ¿sabes qué? Ya me llegó este trabajo. Cuando llegue a su casa, todos los días va a notar de que cuando le hablan no escucha. ¿Por qué? Porque él ya se acostumbró a escuchar a 100 decibeles y en la casa hablan en 20. Va a tener que usar audífono. Eso se llama trauma acústico. Y eso se llama hipoacusia neurosensorial. ¿Ves? Hipoacusia neurosensorial. Exámenes vestibulares, progresiva disminución de la función del oído afectado. ¿Qué significa esto? Nosotros, cuando hacemos el examen vestibular, hay una parte del examen que le echamos al paciente en una camilla, decimos que cierra los ojos y se le echa agua tibia y agua fría, a 37 grados centígrados el agua tibia, durante 40 segundos. El paciente se echa, cierra los ojitos y de 40 segundos le pongo así, continuos, agua tibia. A los 40 segundos le digo al paciente que abra los ojos. Y el paciente dice: doctor, me mareo, doctor, me caigo. ¿Por qué? Porque estoy provocando el mareo. Y el ojo se mueve, el nistagmus. Ese nistagmus normalmente es 2 minutos 20. Es lo normal. Si este paciente es 4 o 5 minutos, decimos que es una hiperreflexia. Pero ¿qué pasa si tiene menos? Por ejemplo, 1 minuto, hiporreflexia. Normalmente los pacientes que tienen vértigo periférico tienen hiporreflexia o arreflexia. O sea, el paciente le echa la agüita, 40 segundos, abre los ojos, no hay nistagmus, no hay mareo. Eso se llama arreflexia, o sea, una parálisis vestibular. Que no es para preocuparse porque solito se compensa. Entonces, disculpe, ¿el nistagmus es vertical o horizontal? Los nistagmus generalmente son verticales. Cuando es un nistagmus horizontal, normalmente son horizontales. Cuando es un nistagmus vertical, se piensa en un vértigo central. Vale. Siguiente. El examen neurológico es normal en estos pacientes. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? Ustedes van a encontrar una serie de libros y una serie de ideas de diferentes escuelas en los cuales no nos ponemos de acuerdo nunca. Entonces, yo lo hago como me lo enseñaron mis profesores hace 300 años y me va bien. ¿Qué cosa hago? Lo principal es el reposo. ¿Qué cosa es reposo en estos casos? Reposo significa no que el paciente esté echado en una cama viendo televisión o leyendo un libro o la computadora. No, eso no es reposo. ¿Por qué? Al comienzo no te dije que una de las partes del equilibrio de los ojos. Si el paciente está con mareo, si se pone a mirar televisión, el ojo se mueve y le va a dar más mareo. Si el paciente se va a un centro comercial a distraerse, el movimiento de la gente le va a marear. Ese paciente no puede manejar. Tiene que estar echado en su cama, horizontal, escuchando música nada más. Segundo, sedación, por la sensación de mareos. Tercero, diuréticos. Hemos dicho que es un hidrosenolifático.
donde hay retención de líquidos, entonces hay que darle diuréticos. Hay que ver bien qué diurético le damos. Si le damos furosemida, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la diferencia entre furosemida y espironolactona? ¿Quién ahorra potasio y quién no ahorra? Sí. Pero hay que tener mucho cuidado con los diuréticos. Hay que hacerle su dosaje de sodio y potasio. Vasodilatadores, antagonistas del calcio para mejorar la irrigación, y dieta pobre en sodio con restricción de líquidos. Tratamiento quirúrgico nunca he llegado a eso. Siguiente. ¿Estás grabando? Estoy cansado. Después tenemos el vértigo posicional paroxístico benigno. Esta es una de las causas más frecuentes de vértigo, ¿correcto? Aparece ¿cómo se llama? El episodio cuando una persona hace una determinada postura. Se agacha, se levanta, gira, etc. Su etiología es desconocida, suele presentarse después de un traumatismo craneal. A nosotros nos pasó una cosa muy curiosa en la clínica. Estábamos con el doctor Vera, tenemos un mismo consultorio ahí. Un paciente que tenía mareo cuando se agachaba, entonces dijimos un paroxístico. Y lo que nos llamó la atención fue el antecedente. Él tiene 38 años. Cuando tenía 18 años, preguntándole, sufrió un accidente de tránsito. Se volcó el carro. Y en esa época no usaban cinturón. Se volvió el carro y tuvo un problema en la cervical que no le dio importancia. El paciente siguió subiendo. Pasaron los años y aparecieron los problemas. Entonces, esa había sido la causa. ¿Correcto? La patogenia es el fenómeno de la cupulolitiasis. ¿Qué significa esto? Nosotros, ¿ustedes han visto ese jueguito de las villitas que hay que poner unos huequitos? Que están haciendo así para que no se salgan. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos dentro de los canales semicirculares como unas villitas que se mueven de su sitio. Ese es el fenómeno. Entonces lo que hay que hacer es volverlas a su sitio. Siguiente. ¿Y cómo se hace eso? Acá ahorita lo voy a decir. La autoscopía es normal, la audiometría es normal, las pruebas calóricas son normales en este paciente. O sea, no hay ni hiporreflexia ni hiperreflexia. Siguiente. No, señorita, ya no. Por favor, cierre nomás, por favor. Ya estamos a media clase. Se ha cruzado conmigo en antes. Tenemos los sedantes vestibulares y los ejercicios de rehabilitación postural. Avanza. ¿Cuáles son esos? Esto de acá. ¿Qué significa esto? Nosotros, cada uno de estos canales, como le dije al comienzo, tiene una determinada posición, ya sea anterior, posterior, de forma lateral, de tal manera que cada uno de ellos tiene diferentes ejercicios para reponer esas villitas. Lo primero que tengo que saber es cuál es el canal que está afectado para hacer de su respectivo ejercicio. Entonces, estas son las maniobras de reposición. El paciente se va a sentir mejor, se le pone un collarín para que el paciente durante 10 a 15 días esté girando así. De nada vale que le haga la manera de reposición y el paciente comienza a hacer este movimiento, que se vuelve a salir. Entonces hay que hacerle con su collarín. Actualmente en el último Congreso Mundial de Vértigo, porque hay congresos mundiales que solamente hablan de vértigo, dicen que el collarín está de más, pero bueno, nosotros lo seguimos usando. Siguiente. Después tenemos uno que se llama neuronitis vestibular, otro tipo de vértigo periférico. Ustedes van a ver pacientes que después de un resfrío, ustedes preguntando, ¿qué pasó, señor? No, doctor, estoy bien. Pero no le ha pasado algo, se ha golpeado, se ha caído, ha comido algo. No, doctor, lo único que sí es que he estado resfriado. Y estando resfriado me viene el mareo. Esto puede ser una neuronitis vestibular. Entonces la neuronitis vestibular es etiología viral, vía respiratoria superior. Un resfrío me puede dar un vértigo. Puede aparecerme con un vértigo. Entonces, aparición brusca, giratoria, con náuseas y vómitos. Fíjense, náuseas y vómitos. Que por días estaríamos pensando, náuseas y vómitos, de repente tiene un tumor. No, es una neuronitis vestibular. Y la sintomatología de 2 a 3 semanas. Casi colgando estás. Siguiente. Ya va a terminar mucho. Yo también que es una hora bien pesada. Bueno, así también lo siento así. La exploración, hay un nistagmo, o sea, movimiento ocular en la fase aguda. Todo es normal, miren, todo es normal. Prevestibular es pérdida parcial o completa, generalmente unilateral. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que hace un rato les dije la agüita que se echa, etcétera? Muy bien. Entonces, puede ser que el lado derecho tenga arreflexia vestibular. En lugar de ser 2 minutos 20, 0. Entonces, eso se llama reflexia vestibular de un lado, unilateral.
O puede ser que sea 1 minuto 20, que viene a ser hiporreflexia vestibular. El reposo es sedantes vestibulares, o sea, le dan su diazepam y esas cosas. Siguiente. Y acá miren, la famosa laberintitis. La laberintitis es una inflamación o infección del oído interno en etiología bacteriana. O sea, ¿ustedes creen que yo le puedo diagnosticar una laberintitis mirando el oído? Imposible, pues. Que sea, por más que sea brujo. Erosión de la cápsula, ejemplo, otitis media crónica colesteatomatosa. Como ustedes el primer día y no han ido a las prácticas, porque tenían examen que era a las 12, no sé quién me dijo que era. ¿Quién fue la que me dijo que era a las 11? No, 12 y le dije que 11 me pidieron que, como todo examen, siempre me dio. ¿Ah, sí? Porque pasan lista. Ya sé. Entonces, la otitis media crónica, ¿qué cosa es? Ustedes pueden entender en un oído otitis media aguda, que es cuando ustedes examinan el oído y ven el tímpano rojo, congestivo, doloroso, etc. Y la otitis media crónica, cuando el paciente dice, esto ya no me duele ya, pero me supura, ya reventó el tímpano. Por eso que hay mucha gente, los médicos generales, dicen, no, está doliendo el oído, échate otosambón. Échate gotita de otosambón y efectivamente te pasa el oído porque el otosambón tiene lidocaína. Pero ¿qué sucede? La infección sigue ahí, pues. Como ustedes tienen la apendicitis, ¿cómo la diagnostican? Han llevado cirugía, ¿no? ¿Cómo diagnostican la apendicitis? Por el dolor. Si yo le pongo a un paciente con apendicitis una morfina, le quito el dolor, pero el apéndice hasta que hace peritonitis. Entonces lo peor que pueden hacer es, yo puedo calmar el dolor del oído, perfecto, pero dándole un tratamiento, por ejemplo, en este caso antibiótico. Una otitis media aguda, todo el oído, todo. El paciente llega llorando por el dolor bien desagradable, es peor que el dolor de diente, y el dolor de diente es peor que el dolor de muela. Entonces, ¿qué hacer ahí? Veo que el tímpano está rojo, ya señor, no se preocupe, corticoides, su panadol y su antibiótico. Ya, échate lo que quieras, si quieres échate canuto, échate la hierbabuena, lo que quieras, pero ya estás cubierto. A mí me dice que el paciente esté cubierto. Y después ya viene el dolor. Si el paciente no está cubierto y le quita el dolor, ese tímpano, como es una bolsa, va a reventar. Y al reventar, ya se perfora. Y al perforarse, hay que ver si es pequeña, si es grande, hay que operar, ya se va complicando tontamente. En estos casos, es una otitis media crónica colesteatomasosa, o sea, es una patología que ha erosionado hasta adentro, todo el oído medio. Acuérdense que el oído medio tiene en el techo, que es hueso. Pues acá está el oído medio y ese colesteatoma que tiene un origen, su etiología es de tipo, ¿cómo se dice?, de nacimiento, es la descamación, se comienza a comer el hueso y puede hacer fístulas. Eso se llama el colesteatoma. Siguiente. Entonces, exploración, signo de fístula, hay que hacer audiometría, acumetría, hipoacusia conductiva, mixta, cualquiera de estas tres puede tener el colesteatoma. Ahí hay que pedir tomografía. Entonces, cuando es un colesteatoma, no hay nada que hacer, tiene que operarse. Eso sí, definitivamente. Después ustedes van a tener pacientes que van a tener ototoxicidad. Van a tener muchos pacientes, los que se van a provincia seguramente, que reciben tratamiento de diálisis, reciben tratamiento de TBC, una serie de tratamientos. Reciben bastante cantidad, o gente que ha recibido gentamicina, etcétera, que comienzan a tener mareos. Entonces, estos mareos pueden ser producidos por ototoxicidad. ¿Correcto? Generalmente son pacientes con insuficiencia renal. Acuérdense que los pacientes con insuficiencia renal crónica se dializan un día sí, un día no, un día sí, un día no, y reciben drogas porque son fuertes. Entonces, estos pacientes pueden presentar arreflexia vestibular bilateral. ¿Qué significa esto? Que ustedes le estimulan el nistagmus y el paciente no siente mareos, ni para la izquierda ni para la derecha. Es parálisis vestibular, hay arreflexia. Doctor, entonces ¿qué? ¿Que se va a caer siempre? No. Simplemente el organismo lo compensa. Pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, sobre todo para que no pierdan la audición. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Cuáles son las drogas ototóxicas que hay que tener cuidado, muchachos? Gentamicina, streptomicina, ¿no? Gentamicina, infecciones urinarias, la streptomicina, que se utiliza en los pacientes de TB, sobre todo en provincias. Amicacina, el amiquín. Los diuréticos, mucho cuidado con los diuréticos, mucho cuidado. Furosemida. Y los pacientes que reciben tratamiento para el cáncer. A nosotros, por ejemplo, un paciente que va a recibir tratamiento para el cáncer nos lo manda
para hacerle pruebas de audición. Igualmente con los pacientes que van a recibir, por ejemplo, estreptomicina. ¿Por qué? Porque es obligatorio hacerle cómo está la audición, para ver si la estreptomicina le va a dañar o no el oído. Siguiente. Y después el neurinoma del acústico es una patología que ha ido increciendo, desgraciadamente, y tiene una triada como el síndrome de Meniere. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el paciente empieza con acúfeno, con ruidos en los oídos. Paciente X no tiene vértigos. Dice, doctor, ¿sabe qué? Siento una molestia. ¿Qué pasa, señor? Siento zumbidos en los oídos. ¿Así? Sí. No, ninguna otra molestia. Y después, doctor, con el tiempo he notado que me ha bajado la audición y después he tenido mareos. Cuando tienen un paciente así, yo digo, mejor es pecar por exceso que por defecto. Le hago sus pruebitas, ¿no? Una cosa de estas, pero me voy de frente a ni siquiera tomografía, resonancia magnética, de fosa posterior. Si en la fosa posterior me sale presencia de masa compatible con neurinoma del acústico, ese paciente tiene que operarse. Y la neurocirugía. Siguiente. Audiometría, pruebas de calor. Yo ya cuando veo esa triada, de frente me voy a pegar. Ahora, si es un paciente de clínica, mejor le hago toditas las pruebas, pero en el seguro, imagínate pues. Las citas audiometría cada 2 meses, las pruebas calóricas 2 meses más, el examen neurológico, el día de Cristo, la tomografía, ¿en la tomografía se ve el ángulo pontocerebeloso? No pues, no se ve. Se pone tomografía normal, en cambio la resonancia sí se ve. ¿Cuál es la diferencia entre resonancia y tomografía? ¿Y la tomografía no? El cerebro no es un tejido blando. Pero más indicado para tejido blando. ¿Cuál es la diferencia, hablando desde el punto de vista del aparato? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo? La tomografía va a provocar radiación, en cambio la tomografía es por... Entonces un paciente que tiene una válvula mitral mecánica, ¿qué le tomas? ¿Tomografía o resonancia? Fíjense qué importante los antecedentes del paciente. ¿Alguna vez se les ocurre preguntar usted es diabético, hipertenso, tiene alguna válvula? No. De frente, a ver la boca, papá, listo, no tome esto. Y después vienen los problemas. Entonces, siempre la historia clínica bien hecha de consultorio, porque tampoco le van a examinar piel, mucosa, testículo, próstata, tampoco. Estamos hablando de especialidad nomás, ¿no? ¿Cuál es lo más importante para nosotros? Si es hipertenso, si es diabético. Nosotros trabajamos con jarabe para la tos. Y los jarabes tienen azúcar, -1. ¿Cuál? ¿Cuál no tiene azúcar? O sea, si el hombre es diabético le manda, te coto, tómate esto. Lo encontramos muerto. Un coma diabético, el abrilar. El abrilar no tiene azúcar, ese es abrilar. El Hedera helix es especial para pacientes diabéticos. Un paciente hipertenso, ¿le das corticoide? No, él tiene líquido. ¿Le das antihistamínicos? Tampoco. Solamente el oral. O sea, son varias cositas que ustedes tienen que tener presentes. ¿Por qué?